Buenos días, nos acompaña usted en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. 3 formas tiene usted de participar: a través del chat, el correo electrónico y también a través de Facebook. Las autoridades de agricultura esperan de la siembra y cosecha para la presente temporada un promedio de 24.4 millones de quintales de maíz, 625.000 de frijol, 1.1 millones en sorgo. Sin embargo, es muy probable que esas proyecciones varíen de acuerdo al comportamiento atípico del invierno, como llaman los expertos a la situación del clima. Este jueves queremos hacer una reflexión de la presente producción agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios Óscar Albanés. Él es el director ejecutivo de la Cámara Agropecuaria Camagro. Óscar, es un gusto, buenos días. William, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar con ustedes poniendo el tema del agro en la palestra, en la discusión pública de interés nacional. Perfecto, Óscar. ¿Cómo se está perfilando la producción agrícola de este año, considerando el comportamiento del invierno? Dicen los expertos que es, como decía al principio, que es un invierno bastante atípico. Justamente el día de ayer se ha confirmado la presencia en la región centroamericana de la Niña, que obviamente nos va a traer mucho más lluvia de lo normal. ¿Cómo se ven en medio de esto? Bueno, efectivamente esto requiere un análisis integral, sobre todo con las condiciones climáticas que se hacen presentes en la costa pacífica. Y quiero indicarte que todos los modelos apuntan a que las condiciones están dadas para que julio y agosto se desarrolle obviamente el fenómeno de la Niña, que significa más presencia de lluvia en la región. Y El Salvador, efectivamente, como está en la costa pacífica, puede ser uno de los países afectados. No podemos descartar los fenómenos anteriores que se han dado, tanto Alex como Ágata, claro, que han dejado ya una reseña importante en la producción agrícola en El Salvador. Solo para identificarte en cifras, por ejemplo, El Salvador tiene un consumo aparente de casi 20.800.000 quintales. Nosotros estamos estimando que con la presencia de los fenómenos naturales, Ágata, Alex y posiblemente la presencia del fenómeno de Niña, la producción agrícola en el tema de maíz alcance aproximadamente los 18.700.000 quintales. Esa es nuestra proyección, considerando los daños afectados ya por los fenómenos anteriores. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Y qué supone para la agricultura esta situación? Perdón, Óscar, sí, solo para puntualizar, porque de acuerdo a las cifras que el Ministerio de Agricultura manejaba al principio de la temporada, ellos hablaban de un promedio de 24.4 millones de quintales de maíz. Es decir, pero ustedes están hablando de 18 millones, es muy por debajo de la cifra que ellos han proyectado. Nuestra proyección, estamos hablando de 18.700.000 quintales. Efectivamente, esta es nuestra proyección, contemplando presencia de fenómenos naturales, ¿de acuerdo? Y evidentemente ya con el monitoreo de las pérdidas dejadas por los dos fenómenos anteriores. En este momento sí ha habido consecuencia directa entonces de los fenómenos naturales anteriores sobre el cultivo del maíz. Efectivamente. O sea, ¿cuántas manzanas, cuántos quintales se pudieron haber perdido? Te voy a hablar de porcentajes. Nosotros estamos estimando de que se requiere en este momento un 15% de resiembra, porque ese 15% se perdió efectivamente por los dos fenómenos naturales anteriormente. Distintamente porque tomó al maíz en sus periodos fisiológicos diferentes, ¿no? Pero la abundancia de lluvia, los deslaves, y obviamente el maíz estaba entre 8, 12 y 15 días, algunas zonas se inundaron. Pero te quiero dar otro dato, el consumo aparente, y cuando me refiero al consumo aparente es lo que consume la plaza y lo que consume el productor como consumo propio de maíz en El Salvador, es de 20.800.000 quintales. Entonces, lo que te quiero manifestar es que eventualmente podemos tener un déficit en la producción, conforme al consumo, de 1 o 2 millones de quintales de maíz blanco. ¿Qué hacer para poder cubrir ese déficit? ¿Se puede con la resiembra que se está sugiriendo cubrir esa demanda o habrá que bueno, hay varias recomendaciones que nosotros tenemos como Cámara, y efectivamente una de ellas es inmediatamente provocar una resiembra en zonas específicas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las zonas afectadas? Las zonas afectadas fueron la parte sur de Aguachapán, Sonsonate, occidente básicamente, que es una zona principalmente productora de granos básicos, toda la litoral, y efectivamente alrededor de la laguna de Olomega también sufrió daños. Entonces, lo que se está recomendando es una resiembra inmediata, pero ojo, también se está recomendando prácticas de fertilización importantes. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de lluvia supone una lixiviación, es decir, una escorrentía de fertilizantes. Y eso no es indicado para la nutrición del maíz, efectivamente. Bueno, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos a ver entonces
¿Qué otros cultivos son los que se han visto afectados en este momento para que después ya hablemos de cuáles pueden ser las proyecciones reales y concretas que se pueden tener al cierre de la presente temporada? Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Esta mañana seguimos en la entrevista en línea conversando con Óscar Albanés, director de la Cámara Agropecuaria Camagro. Óscar, quisiera saber, antes de pasar un poco al punto de la importación del maíz, que es para ir cerrando sobre ese grano en particular, quisiera saber un poco el comportamiento de precios. Yo la información que tengo hasta mayo, si la leía en el corte comercial, es que El Salvador tuvo un precio de 12.97 por quintal. $12.97, Honduras tenía 13.10, Guatemala 14.87, Nicaragua 11.30. Pero quisiera saber, digamos, cuál es la información actualizada que tienen ustedes de los costos. Importante reflexión. Yo creo que esto necesita, digamos, una visión también regional, William. Importante digo porque haces una comparación en Centroamérica. Hoy día, cualquier estimación de precios y cualquier estimación de producción no tiene que ser aislada con El Salvador, sino que tiene que ser una estimación y un cálculo de precios en Centroamérica. Por ejemplo, en el caso particularmente de maíz, evidentemente los precios están reflejando una tendencia al alza. Por quintal de maíz, por ejemplo, en algunas zonas del país puedes encontrar el quintal de maíz a $13. Y eso... Alguien me comentaba que hasta $14. En algunas zonas del país hay a $14, dependiendo en qué plaza se encuentra. Hay plazas de referencia. Ahora, yo quiero someter una reflexión sobre esto. Sí. Efectivamente, el precio y la composición del precio es uno de los factores más importantes para hacer rentable la agricultura. Y aquí quiero someter un tema, que son las cadenas productivas. Es decir, la agricultura en El Salvador tiene que cambiar y tiene que migrar de una agricultura desarticulada a una agricultura articulada, productiva y socialmente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es simplemente provocar la formulación de cadenas productivas, es decir, acercar al productor, la producción primaria, aquel pequeño agricultor con la industria que eventualmente puede comprar estos granos. Obviamente con un balance justificado y un precio justo, tanto para el agricultor como para el consumidor. Entonces, estas cadenas de producción pueden garantizar precios de referencia. Y los precios de referencia son simplemente precios bases para que el agricultor diga, ok, yo en la cadena de producción tengo un precio de referencia, pero tengo la libertad de que fuera de la cadena de producción puedo comercializar los granos a un precio diferenciado. Lo importante es tener un precio de referencia. Y esto daría un mejor nivel de rentabilidad, es decir, que los productores también se vean estimulados al cultivo, porque lo que hemos tenido en el país son precios demasiado bajos también, aunque, por ejemplo, el caso de los lácteos, el queso, lo que cuesta la libra de queso producirla al agricultor, pues, o al quien tiene su ganado, y lo que cuesta ya puesto en el mercado. O sea, hay una gran distancia, pero ¿quién es el que se está quedando con esos márgenes de ganancia que uno dice, bueno, ¿por qué entonces no puede el productor, quien produce la leche, los quesos, tener esos precios? Pues. De acuerdo, justamente es igual que en el lácteo. Por ejemplo, hoy el precio de la botella de leche en algunas partes del país anda a 25 centavos de dólar. Para nadie es rentable, ningún ganadero va a ser rentable con 25 centavos de dólar la botella. Entonces, ¿qué es esto? Es simplemente establecer cadenas de producción articular. La agricultura tiene que ser multifuncional y tiene que servir para articular la producción con el bienestar social de los agricultores, de la gente. Entonces, yo el otro día conversaba, la agricultura puede ser y es el canal de generación de empleo más permanente en este país. 600,000 empleos permanentes que establece la agricultura.
puede ser una salida importante para bajar los índices de criminalidad. Volvemos a la cadena de producción. Bueno, y evitar la migración del campo a la ciudad, que es lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Y la reinserción de los jóvenes al campo, porque también necesitamos mano de obra joven y productiva, eficiente en el campo. No estoy diciendo que no lo tengamos, pero tenemos que provocar la reinserción de los jóvenes al campo, en la agricultura. Entonces, el tema es articulación productiva y social a través de cadenas productivas. En todos los cultivos, no solo maíz, productos lácteos, productos cárnicos, etcétera. Eso puede garantizar el desarrollo y, como tú muy bien lo decías, el incentivo para que los que están produciendo también sigan produciendo, pero que tengan rentabilidad en la producción. Bueno, la pregunta es si el actual ministro de Agricultura o la institucionalidad del Ejecutivo está caminando también en esa dirección, y cuánto es lo que están haciendo ustedes como Camagro para estimular que se camine en esa dirección. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Oscar, a través del Facebook, Mauricio Rodríguez nos está haciendo un planteamiento. Dice, ¿cuál es la razón por la cual El Salvador ha sido toda la vida importador de verduras? ¿Por qué somos siempre dependientes y no autosuficientes? ¿Será que los que traen todos los productos agrícolas le ganan demasiado o los impuestos son muy altos? ¿Quién es el culpable? Pienso que fenómenos naturales han existido toda la vida. No son nada nuevo, porque ¿por qué no buscar alternativas de tierras, hacerlas productivas y no hacer más siembras donde la madre naturaleza golpea? Bueno, creo que va en la línea de lo que estamos hablando. Claro, es una excelente reflexión y pregunta de Mauricio. Y yo quiero responder en orden a eso. Primero es que históricamente no se ha tenido una política de Estado de desarrollo agropecuario y agroindustrial. Eso es importante remarcar. Cuando un país no tiene una política de Estado de desarrollo agropecuario y agroindustrial, difícilmente tiene un rumbo país en el sector agropecuario. En segundo nivel, quiero ilustrarte de 4 herramientas legales que pueden permitir este desarrollo, no solo en el sector de hortalizas, sino que en el sector agropecuario en general. Primero, necesitamos una ley de arrendamiento rústico. Es importante tener acceso a aquellas tierras fértiles para cultivarlas y así sustituir importaciones. Necesitamos, por ejemplo, una ley de etanol para dinamizar también la industria azucarera en otras áreas que sea azúcar. Bueno, a propósito de que se está hablando que Brasil le estará dando mucho apoyo a esto, ¿no? Está dando asistencia técnica, pero este tema ya tiene más de 5 años de estar en discusión en la Asamblea Legislativa. Entonces, necesitamos también un reglamento de registro de alimentos, de insumos, de veterinarios, porque son los que sirven para promover la producción en El Salvador. Entonces, son herramientas regulatorias que necesitamos, y la gran madre de estas es una política de Estado de desarrollo agropecuario que se conecte con la política agropecuaria centroamericana. ¿Cuánto es lo que importamos de hortalizas en El Salvador? Bueno, importamos alrededor de un 55-60% de lo que consume El Salvador. Y la pregunta es, ¿somos capaces de producirla? Sí, somos capaces de producirla. ¿Se puede en El Salvador? Claro. O sea, tenemos climas podemos para ese tipo de... Podemos en El Salvador. ¿Qué hace falta? Articular las herramientas que pueden permitir el desarrollo hortícola en El Salvador, así como frutícola. Pero esa articulación también pasa por voluntad política, pasa por contar con una política de Estado, de desarrollo agropecuario, y pasa por tener el financiamiento oportuno. ¿Y esas 3 cosas se están teniendo en este momento? ¿Hay voluntad política, hay fondos, hay disposición desde el Ejecutivo? Bueno, puede haber voluntad política, puede haber fondos, pero no hay articulación. Es decir, no tenemos una política de Estado de fomento al desarrollo agropecuario. Hay algunos anuncios muy importantes del gobierno central, como por ejemplo el financiamiento para el café. En este caso el café ahora tiene que empezar a contar a partir del próximo año. ¿Por qué? Porque este invierno obviamente va a ser prolongado, pero ya no, para el café no tenés que contar. Claro. ¿De acuerdo? Entonces
hay herramientas que tienen que estar al servicio de la agricultura para fomentar una agricultura. Es que aquí el tema es este, William. La agricultura tiene que ser un sector y un tema de interés nacional. Cuando tú reflejas, y te voy a dar un dato, por ejemplo, el aporte o el presupuesto del Ministerio de Agricultura ni siquiera es el 1.5% del Producto Interno Bruto. Y eso es muy importante. Por lo menos, si el presupuesto del Ministerio de Agricultura o el gasto público de agricultura llega al 3% del Producto Interno Bruto, entonces, evidentemente, hay un reflejo de interés por apostarle al sector agropecuario y agroindustrial. Bueno, obviamente eso no se tiene en este momento. O sea, se tiene el 1.5 más 1.5. Hicimos una pregunta puntual en Facebook el día de ayer cuando anunciamos el tema. Por ejemplo, ¿qué medidas se deberían adoptar para que el país pueda ser autosuficiente con la producción agrícola y evitar la importación? Entonces, Napoleón Larios nos decía, este es uno de los factores en donde se tiene deuda con la misma nación. ¿Por qué se tiene que importar comida de otros países si nosotros ya en épocas anteriores hemos producido para el autoconsumo? No es malo que exista la posibilidad de importar o exportar, lo malo está en el cambio de cultura, de convertirse en país importador, consumismo. Dice, uno de las grandes preocupaciones y problemas que más tarde pueden ser conflictos por esas políticas de no producir de manera local. Porque el gran capital, dice, así lo demanda en su política de acumulación de excedentes de manera desorbitante. Esto va en contradicción con la filosofía de la economía. Bueno, un comentario puntual sobre la pregunta que planteábamos. Camagro establece y sienta y da por sentado que El Salvador se puede convertir en el país productor de alimentos en Centroamérica. Tenemos las condiciones. Lo que hace falta es articular las herramientas. Ahora bien, obviamente hay que pasar por financiamiento. Algunos datos importantes. 1 de cada 5 personas en El Salvador tiene relación con el sector agropecuario. Menos del 5% de las áreas utilizadas o del potencial de la agricultura bajo riego se utiliza en El Salvador. Es decir, el potencial lo estamos ocupando a un 5%. Otro dato importante, la importación de frutas supera los $50 millones. Y aquí no vamos a pretender sustituir esos $50 millones, pero sí estoy seguro que podemos sustituir el 50% de esa importación. Entonces, el financiamiento para los productores, un financiamiento formal alcanza únicamente al 10% de los productores. Entonces, si nosotros establecemos el orden de aquellas prioridades para formar la plataforma productiva, sustituir importaciones y entrar a un concurso internacional, se necesitan poner en la mesa herramientas como financiamiento, herramientas legales, voluntad política, una política de Estado y sobre todo, lo más importante, la articulación productiva y social. ¿Es posible desarrollar una cantidad de extensiones que tenemos en este país de terrenos de tierra que puede ser cultivable y que está en abandono en este momento? ¿Qué hacer con la tierra en abandono, que es o tierras ociosas, como se le llama? Bueno, aquí podemos cambiar el rostro y el mapa agrícola de El Salvador hacia tierras productivas. La ley de arrendamiento rústico te permitiría establecer condiciones fértiles, meter maquinaria, meter equipo, meter riego. Tecnología es la clave. Tecnología es la clave para cambiar el rostro de este tema. Hablamos de 350.000 manzanas, que sean 200.000 manzanas para producción de alimentos en El Salvador, es un paso importante. Esas las tenemos en la costa y eso es importante. Tener tierra, tenemos que dar el paso legal para tener acceso a esas tierras. Es posible tener tierra fértil para producir en El Salvador. Bueno, vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Nos está escribiendo en este momento Daniel Osvaldo Sifontes, dice, sin ser político de izquierda o derecha, deben dar incentivos a los agricultores y rebajar los precios de los insumos, pero resulta que a todo le suben los distribuidores en los agroservicios, entonces resulta que los agricultores solo trabajan para los dueños de esos agroservicios. El gobierno debe ayudar a los agricultores, simple, pero jamás lo han hecho. El tema de los insumos. El tema de los insumos es un tema súper importante y especialmente importante en El Salvador. Quiero decirte que aparte, y si lo vemos en una escala regional, en Centroamérica, El Salvador tiene los índices más altos de tecnología, por lo menos en maíz, ¿no? Porque semilla es un insumo, y El Salvador tiene la mejor tecnología en El Salvador. La cadena de distribución está compuesta por más o menos 700 a 800 agroservicios de manera permanente a nivel nacional. Pero hay que regresar a analizar el tema del precio. Si la composición de precio en El Salvador es más alta que en el resto de Centroamérica, se debe también a la tasa de aranceles que tienen que pagar los insumos en El Salvador. Cuando tú comparas El Salvador con Honduras o Nicaragua, simplemente los insumos en Honduras y Nicaragua no tienen IVA. Y aquí sí tienen IVA. Y aparte del IVA, tú tienes que pagar el 5% de importación. Yo quiero establecer de que la Cámara se pone al lado de los productores y comparte la preocupación de los productores con el tema del precio de los insumos. Sin embargo, hay que comprender de que los insumos comercializados en El Salvador tienen que pasar por ese régimen arancelario, por ese régimen de impuestos, lo cual no pasa en países como Nicaragua. Pero bueno, una medida podría ser eso, eliminar el IVA a los insumos. Una medida podría ser eliminar el IVA a los insumos para incentivar la producción. Eso sería importante. ¿Cuánto es el impacto que tendría? Cerca de entre el 13 al 18% menos del precio de los insumos. 13% que, por ejemplo, se puede ver reflejado en el quintal de maíz, efectivamente, en un producto terminado. Se puede ver reflejado en el quintal de maíz, frijoles, la carga de hortalizas, etcétera. Porque ese 13%, cuando tú analizas los costos de producción, cuánta participación tienen los insumos, han alcanzado en algunas ocasiones que los precios se han disparado hasta el 35%, hasta el 40% de los costos de producción. De ese 40% que participan los insumos, el 30% pertenece a fertilizantes y el 10% pertenece a semilla, agroquímicos y otros insumos. O sea que la parte más alta sí tiene que ver entonces directamente con insumos. La parte de, digamos, de costos de producción. La información del precio. Correcto. Costos de producción tiene que ver con insumos. ¿De acuerdo? Entonces, un impacto y una medida importante sería que el gobierno de El Salvador diga, señores, vamos a eliminar el IVA de los insumos para promover, para incentivar y para garantizar la producción agropecuaria en El Salvador. Ahora, ¿qué está pasando con la producción del frijol? ¿Siempre habrá necesidad de importar frijol o ha ido mejorando cada año? Comparto algunas cifras contigo sobre este tema también, William. Por ejemplo, el consumo aparente de frijol en El Salvador es de 2.600.000 quintales. En los últimos años hemos sido deficitarios y ha existido la necesidad de importar. Antes de comentarte, quiero decirte que la Cámara siempre se posiciona en el fomento de la producción local antes de pensar en la importación. Pero sin embargo, en este caso es un caso especial. Primero, porque es un producto que forma parte de la dieta alimenticia del salvadoreño. Claro. Segundo, porque si el consumo aparente es de 2.6 millones de quintales y vamos a alcanzar a producir aproximadamente entre 1.6 a 1.7 millones de quintales, evidentemente vas a necesitar la importación de frijol. ¿Y de dónde se importa? De Nicaragua. Por eso es que me gustó tu introducción, porque tú dices, mire, los precios en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras. En el caso de frijol también es un análisis regional. Nicaragua, por ejemplo, produce arriba de los 5 millones de quintales y abastece a El Salvador, a Costa Rica y vende en Nicaragua. Algunas veces también en Honduras. Entonces Nicaragua es el gran productor de frijol. ¿Lo podemos hacer en El Salvador? Sí lo podemos hacer. La FAO tiene una iniciativa en este momento que he conocido orientada a sustituir importaciones de frijol en los siguientes 3 años. Entonces, ¿cuánto necesitamos producir? 2.6 a 3 millones de quintales. Ahora, bueno, vamos a ir en este momento a la pausa, pero sí hay un dato que quiero que refresquemos en torno al maíz. Por ejemplo, al ver los comparativos en Centroamérica, ¿por qué, digamos, el caso de Nicaragua tiene el quintal 16.24 de dólar? ¿Por qué Guatemala también está alto? ¿Y por qué El Salvador y Honduras son los que tienen los precios, digamos, más bajos en este momento? Vamos a la pausa, volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. En el caso concreto, Oscar, del frijol y las diferencias que se establecen, porque cuando uno ve los precios, el precio más bajo de frijol, de maíz es en Nicaragua con 11.30, El Salvador con 12.97, decíamos, Honduras con 13.10 y Guatemala con 14.87. Es decir, Nicaragua y El Salvador son los que tienen los precios más bajos en el quintal de maíz en este momento. ¿Por qué se refleja eso así? Bueno, eso tiene respuestas, digamos, desde diferentes ángulos. Uno, porque aquí tenés que analizar rendimientos. Por ejemplo, El Salvador es el país que más rendimientos promedios tiene en la región centroamericana. El rendimiento nacional citado por el Ministerio de Agricultura es de 49 quintales por manzana a nivel nacional. Ese es un rendimiento altísimo en Centroamérica. ¿Y a qué se debe? A que se usa buena tecnología en maíz. Tenemos las mejores tecnologías de maíz en Centroamérica. Y en segundo lugar, ¿a qué se debe la inestabilidad del precio? Se debe al abastecimiento. Sucede que cuando hay suficiente grano en plaza, cuando hay abastecimiento, esto tiende a fluctuar los precios. Entonces los precios bailan conforme el abastecimiento de grano en las plazas de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía hay grano de la temporada anterior que está saliendo. Y es importante manifestar de que los rendimientos en El Salvador incluso han superado a los de Nicaragua casi en un 50%. ¿A qué me refiero con esto? Que aquí se produce más por unidad de área. O sea, es capacidad de eficiencia en la producción. Efectivamente, capacidad y eficiencia en la producción. Quiero cerrar con el tema de conflicto que se estaba registrando con Honduras sobre los lácteos y los huevos concretamente. Oscar, ¿qué pasó finalmente con este tema? ¿Se está logrando superar o no? Bueno, como mencionábamos en el receso, bueno, ese ha sido un problema especialmente histórico entre El Salvador y Honduras, lo cual la Cámara descarta cualquier bloqueo que se pueda dar del Salvador hacia Honduras. Simplemente lo que están haciendo el gobierno lo que está cumpliendo es la ley con el monitoreo de las muestras de lácteos que vienen hacia El Salvador. Tenemos entendido que hay comisiones técnicas que están superando las diferencias y están estableciendo un nuevo protocolo de comercio para el intercambio de productos avícolas y el intercambio de productos lácteos. Pero hay algo más importante sobre esto que hay que dejar muy claro aquí. Es importante que los gobiernos de Centroamérica atiendan temas puntuales como cambio climático, pero atiendan temas puntuales como los nuevos escenarios comerciales. Europa, Estados Unidos, son escenarios comerciales que de alguna manera van a impactar en el comercio intrarregional. Hoy por hoy, el mejor de los comercios en este momento es el intrarregional para las industrias agropecuarias en Centroamérica. Ahora vean, ¿qué está pasando? Las comisiones técnicas de Honduras y El Salvador están trabajando para reducir las diferencias en los protocolos de entendimiento para el comercio entre los dos países. El Triángulo Norte, Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, es un triángulo comercialmente establecido e históricamente que no podemos negar. El Salvador descarta cualquier bloqueo en este momento. ¿Y qué pasó con el acuerdo de asociación? ¿Ustedes de alguna forma cuestionaron la forma en que se dio el acuerdo de asociación, que habrá un impacto, hay preocupación? Es decir, el acuerdo ya se firmó, todavía no ha entrado en vigencia como tal, pero ¿cómo está el país ante eso? Sí, en su momento nosotros reflejamos la preocupación, primero porque, hay que decirlo, nos enfrentamos a economías fuertemente subsidiadas, nos enfrentamos a sectores agrícolas fuertemente subvencionados, claro, y nosotros no tenemos la subvención aquí en el país. Entonces, nuestra preocupación venía por decir, bueno, un dato importante para esto, para tu información, Europa negoció con Centroamérica, aperturar para la cuota de azúcar menos del 1% de todo su consumo. Entonces, eso refleja las asimetrías que eventualmente pudieron existir. En segundo lugar, nos pareció que se corrió demasiado para cerrar este acuerdo y hay sectores eventualmente que salieron afectados. Lácteos fue uno, porcino fue otro, pero hay sectores que salieron beneficiados,
como por ejemplo el sector de atún, que salió muy bien beneficiado. El sector de café también tengo que destacar que salió por la norma de origen, salió beneficiado con este acuerdo, y por supuesto que siempre estamos hablando de que los gobiernos tienen que eventualmente resguardar los intereses de sus sectores productivos. Bien, se nos agotó el tiempo, Oscar, siempre es un gusto platicar sobre este tema. Igualmente, William, encantado. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Buenos días.